La historia nos ha demostrado que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Ha ocurrido con muchas guerras que no se preveía que pudieran ocurrir, pero ocurrieron. A veces la sociedad se está preparando, aún sin darse cuenta, para llegar a un punto de no retorno. Por ejemplo, cuando se polariza tanto la sociedad, cuando se divide y se transforma en partidos radicales o comienzan a no respetarse los unos a los otros, comienzan a insultarse y después de los insultos y después de esa especie de guerra psicológica, es fácil pasar a las manos, es fácil pasar a las luchas callejeras, a los asesinatos. Por eso, a veces la sociedad se sorprende cuando de un momento a otro están en plena guerra. Pero no ha llegado repentinamente, de un momento así sin preverlo. Cuando analizamos las cosas, cuando estudiamos los pasos anteriores a llegar a una guerra, entonces nos damos cuenta de que efectivamente hay una causalidad. Las cosas que ocurren tienen después un efecto, tienen un fruto o llevan un fruto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y observar bien la situación social, la situación mundial, la situación nacional. No estamos exentos de que en cualquier momento, cuando se le abre la puerta a la violencia, nos ocurra lo peor. El profeta Daniel, estamos hablando de aproximadamente 600 años antes de Cristo, tuvo grandes revelaciones acerca de los tiempos finales. A veces por sueños, a veces por visitaciones, diríamos, de seres angelicales, a veces los sueños o las visiones de otros que Daniel interpretó. En el capítulo 7 de su libro, en el versículo 21, leemos acerca de ese gobernante y de ese gobierno final de la historia. Leemos estas palabras: hará guerra contra los santos, hará guerra contra los santos. También hay un tipo de guerra que es religioso, es un tipo de guerra que trata de eliminar a aquellos que no se adaptan o no adoptan tu manera de ver las cosas, de ver la vida. Puede ser un gobierno, puede ser un personaje, puede ser un dictador, pueden ser distintos estamentos o quizá doctrinas políticas o partidos que te ven como una amenaza, ven al cristianismo como una amenaza y entonces comienza alguna forma de persecución. En Apocalipsis 13, también en el versículo 7, nos dice lo mismo: hará guerra contra los santos y los vencerá. Está hablando sobre el anticristo, sobre la bestia. Y entonces añade que, sin embargo, todo pueblo, lengua y nación se le someterá. Es decir, habrá un gobernante o un gobierno, de una forma u otra, que va a provocar una guerra o va a hacer guerra, en todas las maneras que podamos pensar, contra los santos, contra los creyentes, contra los cristianos. Será sin duda una persecución al cristianismo en toda regla. Aunque se trate de disimular en algunas ocasiones o se plantee la guerra a nivel psicológico, de muchas formas, las hay. Pero la cuestión es que hará guerra contra los santos y prevalecerá. Es decir, va a lograr que toda nación, todo pueblo, toda lengua se le someta. Pero los cristianos no se le someterán, porque va a llegar a un punto en que va a ser un gobernante o un gobierno totalmente blasfemo, peligroso espiritualmente hablando y físicamente también, porque cuando la gente le da la espalda a Dios, entonces cabe esperar cualquier cosa. También el profeta Daniel, en el capítulo 11, en el versículo 32 y 33, leemos estas palabras. Dice que el pueblo que conoce a su Dios
se esforzará y actuará. Pero a continuación añade que muchos caerán, y dice que caerán por la espada, por el fuego, caerán en cautividad, caerán en despojo. Es decir, ahí nos está hablando de que efectivamente en ese tiempo final habrá persecución contra el pueblo de Dios, persecución contra los cristianos, contra todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios y sabemos que el futuro está en sus manos y depende de Él, no depende de ningún gobernante, no depende de nadie más. Pero en la actualidad también, sin haber llegado todavía a ese momento crucial donde la persecución sea totalmente abierta, también hay persecución. Por ejemplo, hay persecución, yo apuntaría como la primera persecución grave que hay en la actualidad, a esos países que por su política, por su religión y tal, están ya en guerra abierta contra el cristianismo. Les persiguen, les queman las iglesias, les asesinan, les obligan a dejar el país. Son ataques, sin duda, contra el cristianismo. Y son lugares que muchas veces ignoramos porque no se les da publicidad. Es decir, los medios occidentales, por ejemplo, no hablan de ellos, pero son lugares en los que el cristianismo está menos protegido, quizá porque la mayoría es de otra religión, quizá porque hay un sistema totalitario y los cristianos son muy poquitos. Pero ahí están y están sufriendo tremendas persecuciones ya. Entonces ese sería un primer paso que podríamos señalar de la persecución actual. Después también sabemos, un segundo paso está en la censura, es decir, el intento de los medios o de los políticos o de quien esté al mando de silenciar la fe cristiana, silenciar la moral cristiana, por lo menos cuando se manifiesta en público. Quizás se permita que cada cual en su casa tenga la fe que quiera, pero cuando manifestamos esa fe de forma pública, entonces se trata de censurar, ya sea en la calle, ya sea en los medios, sea donde sea, estorba, se considera poco oportuno que se manifieste la fe cristiana. Eso es una persecución que ya está en acción, ya está actuando incluso en lugares como Europa, Estados Unidos, pero sobre todo Europa, que es un lugar mucho más volcado al secularismo, al no visualizar ningún tipo de fe, a menos que sea más aceptable, entre comillas, o propensa a las políticas de turno. Bien, el segundo punto sería un ataque, el tercer punto, perdón, sería un ataque a la moral en sí. Es decir, no se ataca al cristianismo, pero se ataca al sentido de la moralidad del cristianismo o al sentido de la moralidad bíblica. Entonces se considera que es enemigo de las libertades, enemigo del progreso, del progresismo, enemigo de lo que se lleva hoy, de las modas o de lo que se busca o se pretende fuera de la moral, de forma totalmente amoral o inmoral directamente. Entonces, esa es otra forma de persecución, porque te acorralan, porque te critican, porque intentan que tu forma de ver la vida sea totalmente opacada y desaparezca porque no es buena para el progreso de la sociedad. Entonces ahí entra la crítica, entra todo, los artículos contrarios a la moral cristiana y demás. A consecuencia de eso, yo diría, el cuarto paso de la persecución es el establecer leyes basadas en esa amoralidad o en esa inmoralidad. Cuando se dictan o se propugnan y se aprueban leyes que finalmente son un respaldo tremendo
a todo lo que tiene que ver con el anticristianismo o antibíblico, es decir, se pretende que desaparezca de la sociedad la forma de vida marcada por el cristianismo. Eso también es una realidad y está ocurriendo ahora en muchas partes, por supuesto. Luego, yo diría, hay más formas, pero para no alargarlo mucho, la quinta forma sería el posible reemplazo de la fe cristiana por otro tipo de fe. Eso ha pasado con la nueva era, está pasando en algunos lugares donde se les da paso a un montón de ciudadanos de otra religión, de otras fes, en detrimento muchas veces de la influencia del cristianismo en la sociedad. Entonces también es una forma lo podemos considerar como una forma de persecución o tratar de quitar la influencia de la fe cristiana para sustituirla por otra por medio de esas medidas, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros los cristianos en estos momentos y de cara al futuro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir o cómo lo vamos a lograr para llegar hasta cuando el Señor venga o hasta los tiempos en que haya que dar la vida? Pero ¿cómo vamos a resistir? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Necesitamos tener, primero de todo, una conciencia muy clara de que el cristianismo es una fe que paga un precio. Es decir, no es tan fácil ser cristiano. Es un compromiso de fe con Dios, con Jesús, que va a demandar de nosotros la disposición a sufrir persecución. Así que yo vería como algunas escrituras, quizá 3 o 4 puntos que nos pueden ayudar. Fijaros cuando Pablo escribe a Timoteo que está pasando una mala época, quizá hasta de persecución. Le escribe en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, que a nosotros nos es concedido, a causa de Cristo, no solo que creamos, sino que padezcamos también por Él. Pero Pablo en concreto en esa carta a Timoteo le va a decir, siguiendo esta línea de enseñanza de Pablo, le va a decir que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, Pablo le va a instruir a Timoteo a que ser cristiano también requiere esa disposición, porque eso demuestra nuestra fidelidad al Evangelio. Entonces, si tenemos esta o adquirimos esta mentalidad, vamos a estar mucho mejor preparados y vamos a aprender una serie de cosas que son importantes, que nos van a fortalecer y nos van a preparar para cosas peores o cosas mayores. El punto número 2 o la siguiente escritura sería 2 Corintios 4:17. También Pablo escribe que, porque él sufrió mucha persecución, como sabemos, que estas tribulaciones momentáneas, que suelen ser leves, están produciendo en nosotros un mayor peso de gloria. En otras palabras, están redundando en nuestro bien. No solo porque Dios está ahí y está tomando nota de todo lo que nos pasa y nos va después a premiar por nuestra fidelidad, nuestra constancia, nuestra defensa de la fe con nuestra vida, si es necesario. Pero Pablo nos deja claro que todo eso redunda en nuestro bien, es decir, no es en vano, al contrario, podemos decir que es una inversión. El cristianismo perseguido es un cristianismo enriquecido a nivel espiritual, a nivel moral, a nivel psicológico también. Prácticamente a todos los niveles podemos contar con la ayuda de Dios para que superemos esas dificultades. Luego yo iría a otra escritura, que es la tercera escritura, sería Santiago, en el capítulo 1, cuando en el versículo 2 nos está diciendo que tengamos por gran gozo el hallarnos en diversas pruebas.
La consideración del gozo, como Pablo decía, en medio de las tribulaciones, es una forma que la palabra de Dios tiene de decirnos que podemos aprender a ser resilientes, podemos aprender a ser más duros, más fortalecidos a nivel mental, a nivel emocional y espiritual, si en vez de centrarnos en la persecución, en la adversidad, nos centramos en el resultado, es decir, en el gozo de todo lo que Dios va a aprovechar en esas circunstancias para trabajar en nuestras vidas y para prepararnos mucho mejor para la eternidad, aparte de, por supuesto, para que seamos un mayor mensaje, un mejor ejemplo y otros puedan ver que nuestra fe merece la pena pagar el precio. Así que ahí está lo que podríamos considerar esa tercera referencia que nos puede ayudar. También Pablo, cuando escribe de nuevo a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, nos está diciendo que si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Fíjate, porque lo que nos está diciendo es que el sufrir por el Evangelio, el sufrir por la fe en Cristo, es parte de la preparación que Dios tiene para nosotros, de manera que estemos listos para reinar con Él en la eternidad. Fíjate, ya no se trata solo de una inversión en el carácter, también se trata de una preparación para ocupar posiciones de mayor responsabilidad o de máxima responsabilidad en el futuro. En fin, no quiero alargarme más. Solamente quería tocar estas cosas porque sin duda pueden cambiar de un momento a otro. Y aunque las cosas estén tranquilas en una etapa determinada, lo que ocurre que no vemos o lo que ocurre que no analizamos o que no le prestamos atención podría estar preparando algo tremendo como una guerra nuclear, una persecución o Dios sabe que, de acuerdo con las profecías, que tienen que suceder, para lo cual tenemos que estar preparados. En fin, os dejo eso, que el Señor los bendiga.